entonces la presentación que me tocó es la valoración integral del paciente con insuficiencia cardíaca y que me parece muy importante porque es el día a día de todas nosotras en las consultas de enfermería. Actualmente se trabaja con un modelo integral. Este modelo integral es centrado en el paciente, en el equipo multidisciplinar y en la transición de los cuidados. Así es como se logran establecer las unidades de insuficiencia cardíaca. Una de las funciones de nosotras como enfermeras es poner en práctica el proceso de atención de enfermería, algo que hemos visto a lo largo de toda la carrera de enfermería, las maestrías y todo lo que vayamos a estudiar. Si nos centramos en la práctica clínica, en la unidad de insuficiencia cardíaca, los tiempos de actuación en cada paciente no van a ser iguales. No es lo mismo que recibamos a un paciente en la primera visita a que lo recibamos en una visita sucesiva. ¿De qué se trata o en qué podemos poner en práctica el proceso de atención de enfermería? Estamos con la valoración y es donde vamos a empezar evaluando al paciente para identificar cuál es el seguimiento y la adherencia al régimen terapéutico. A trabajar en los diagnósticos enfermeros. Con la planificación se van a crear intervenciones, las cuales van a ser completamente diseñadas según las necesidades de cada paciente. La ejecución es todo lo que el paciente va a poner en práctica y nosotros vamos a poner en práctica con él, ya sea dentro de nuestras consultas, en el hospital, en las clínicas o todo lo que va a llevar a cabo el paciente fuera, en su hogar. Y la evaluación que en esto es muy importante la educación que le proporcionamos al paciente, con el fin de que éste se pueda empoderar y asegurar el correcto autocuidado. En la parte de la evaluación es muy importante que tengamos en cuenta que a veces podemos tener resultados positivos y negativos, y esto va a depender mucho de la evolución del paciente. Por eso es un círculo, es cíclico. Aquí dependiendo de lo que evaluemos, volvemos a empezar, volvemos a valorar y cambiamos nuestros diagnósticos de ser necesario. La anamnesis y la exploración física son el fundamento para valorar todo paciente con alguna cardiopatía documentada o sospechada. La integración de los datos suele establecer diagnósticos precisos, que son los diagnósticos de enfermería que vamos a ir formulando. Y con estos vamos a tomar las decisiones apropiadas para solicitar pruebas complementarias, opciones terapéuticas o ambas. Debemos realizar una buena historia clínica, revisando cuidadosamente los antecedentes familiares, sociales, personales del paciente. La presencia de factores de riesgo, que sería todo lo que sabemos que vamos a preguntarle al paciente, si es diabético, si es hipertenso, la dislipidemia, hipotiroidismo, antecedentes de cardiopatía, si ha sufrido algún infarto agudo de miocardio, alguna valvulopatía, exposición a sustancias cardiotóxicas. Algunos de nuestros pacientes ya han sido sometidos a quimioterapia, abuso de sustancias como el alcohol, drogas como la cocaína y el entorno social, que es algo que no se nos debe olvidar y debemos hacerle preguntas a nuestro paciente, ojalá abiertas y no solamente preguntas cerradas en las que el paciente nos responda sí o no, sino en los que practiquemos la escucha activa y podamos comprender con quién vive, dónde vive, si tiene acceso a servicios públicos. Hay que comprender muy bien el entorno social del paciente. Yo sé que en presentaciones anteriores ya han tocado estos temas, así que algunas diapositivas las vamos a ir pasando un poco más rápido. En la valoración del paciente, en la valoración integral, vamos a valorar lo que son los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca. Entre los síntomas encontramos la clasificación de los síntomas típicos y los síntomas menos típicos. Los típicos ya los vamos conociendo, la disnea, la ortopnea, el paciente que nos refiere que tuvo disminución en su actividad física, se siente fatigado. Normalmente la disnea en las primeras etapas de la insuficiencia cardíaca se va a presentar solo al esfuerzo, pero conforme avanza la enfermedad, así avanza la disnea y se va a ver aumentada con actividad física menos intensa. Entre los menos típicos, la tos nocturna. Muchos de estos pacientes nos refieren tos principalmente en la noche y esta tos normalmente se va a relacionar con la congestión de los pacientes.
decaimiento, palpitaciones, marea, y la vendopnea, que hace referencia, para que sí tengamos claros algunos significados, que es la falta de aire del paciente tras la flexión. Es normalmente el paciente que se está amarrando los zapatos y a la hora de levantarse, pues sufre de esta falta de aire. Y los signos de la insuficiencia cardíaca tenemos los más específicos y los menos específicos, como la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido, el impulso apical desplazado lateral. A mí me gusta mucho en los signos hablar de los criterios de Framingham. Hace poco estaba como 2 semanas viendo a la doctora Clara Saldarriaga en una presentación y un médico le preguntaba a otro cardiólogo que si ella se basaba en estos criterios para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ella decía que no le gustaban mucho porque eran muy largos y eran un poco difícil de aprender. Y sí es cierto, son bastante largos, pero es una herramienta que podemos tener en la consulta si deseamos también crearnos un criterio basado en estos, y son los mayores y los menores. Dice que 2 criterios mayores o un mayor y uno menor nos dan el diagnóstico clínico. Ella, le hago referencia porque ella en su ponencia explicaba que le gustaba más la definición universal de la insuficiencia cardíaca, que entonces es la presencia de signos y síntomas y una alteración estructural que se identifica mediante pruebas complementarias. Que es lo que vamos a ir hablando en el transcurso de la ponencia. Entre los signos de la insuficiencia cardíaca, es importante una correcta valoración de la presión venosa yugular, de las pulsaciones, la auscultación cardiopulmonar y la evaluación del abdomen y las extremidades. Una vez, una también, para irles contando, una doctora me decía, pero es que usted cómo va a mandar al paciente a medirse el perímetro abdominal, y si lo hace mal, pues para eso les damos la educación de cómo medirse el perímetro abdominal. Si tener una cinta métrica en la casa es súper sencillo y es de bajo costo. Entonces lo que tenemos que darnos a la tarea es de educar de manera adecuada a nuestros pacientes. Les puse esta imagen porque creo que es algo que muy pocas veces valoramos en la consulta, y es importante porque la ingurgitación yugular es uno de los signos más fiables de sobrecarga de volumen y refleja la presión de la aurícula derecha. Entonces les comparto esta imagen que viene explicado cómo debemos valorar la ingurgitación yugular en los pacientes. Además, es uno de los signos que tiene una elevada especificidad, hasta el 98%. También entre los signos de la insuficiencia cardíaca es cuando en la consulta vamos a valorar el peso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hepatomegalia, la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y las mucosas. Esto me gusta mucho compartirla porque cuando vamos conociendo los signos y los síntomas de la enfermedad, es importante que sepamos que ellos pueden ser sensibles, específicos, nos presentan valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Por ejemplo, los edemas tienen un 20% de sensibilidad al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, un 86% de especificidad, un valor predictivo positivo de un 22% y predictivo negativo de un 85%. Es bastante alto. ¿Por qué es bastante alto? Porque no todo el paciente que llega con edemas en sus tobillos quiere decir que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, es un valor predictivo negativo. Como lo dice aquí, aunque muy prevalentes en la insuficiencia cardíaca, los edemas, los crepitantes, la taquicardia, son signos que también pueden aparecer en otras enfermedades, por lo que son muy poco específicos. Entonces, volvemos a pegarnos a aquella definición universal de que no solo necesitamos signos y síntomas, también necesitamos una alteración estructural y pruebas complementarias. Es importante saber que aproximadamente el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca han sufrido de cardiopatía isquémica, y una forma de valorar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica es la clasificación de Killip y Kimball. Estos pacientes son los que normalmente vamos a valorar en los servicios de hospitalización.
Creo que ayer una de mis compañeras hablaba que ella daba rondas en los pacientes hospitalizados. Entonces es una de las cositas que no se nos pueden olvidar y que debemos valorar. Esta clasificación divide a los pacientes en 4 grupos de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca que presentan al ingreso hospitalario. Esta clasificación no solo permite comunicar efectivamente el grado de afectación del paciente, sino que nos ofrece el pronóstico de mortalidad a 30 días. Entonces vemos el cuadrito donde están las 4 clases, los signos clínicos de cada clase y la mortalidad a 30 días. Otro muy importante que no se nos olvide también valorar en estos pacientes son los perfiles clínicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. ¿A qué me refiero con los perfiles clínicos? Estos normalmente se van a valorar en la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Y qué es lo que vamos a valorar aquí? Vamos a valorar la circulación periférica, que es la perfusión, y también vamos a valorar los campos pulmonares, que es la congestión. Este cuadrito se ve ahí como un poco enredado, pero realmente es muy fácil. Son los pacientes que llamamos caliente seco, tibio húmedo, frío y seco. Son 4 y normalmente en la literatura siempre los vamos a ver así como divididos en 4. Gracias a esto, cuando evaluamos esto, logramos seleccionar el tratamiento, que puede ser que si está un paciente en congestión, que tiene congestión y está en reposo, o es un paciente con baja perfusión en reposo, o es un paciente ya que necesita drogas inotrópicas. Entonces, es una bonita forma de valorar también los pacientes que tenemos hospitalizados y vamos a ver a piso. Esto porque deseando que el paciente en algún momento pues tenga egreso, vamos a llevar un mejor control de todo lo que ha ido avanzando el paciente. Este es otro cuadrito que me gusta mucho porque explica un poquito mejor y más sencillo, que es el paciente con congestión, con perfusión adecuada, sin perfusión adecuada, sin congestión, con perfusión adecuada y sin perfusión adecuada. El tibio y seco, por ejemplo, es un paciente en la clasificación A, que es compensado y que lo que vamos a hacer es ajustar el tratamiento vía oral, que es el paciente que llega a nuestras consultas y vamos a ir titulando los medicamentos. Lo que les decía de la definición universal nos habla de que necesitamos diagnosticar con pruebas complementarias. ¿Qué tipos de pruebas? Analíticas, los péptidos natriuréticos, otros biomarcadores, el electrocardiograma, los rayos X de tórax, el ecocardiograma y el ecopulmonar. En la analítica, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de las pruebas que vamos a valorar, el hemograma, que no se nos olvide valorar el hierro a nuestros pacientes. Hay estudios que indican también que el ácido úrico elevado está bastante predispuesto a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a valorar las pruebas de función renal, los electrolitos, sodio, potasio, cloro. Recordemos que muchos de los medicamentos que le damos a nuestros pacientes pues van a tener repercusión en estas pruebas, entonces es importante estarlos valorando. Los péptidos natriuréticos pueden elevarse por diferentes causas. Entonces es importante que sepamos que también tienen un elevado valor predictivo negativo, porque no todo paciente con péptidos natriuréticos elevados quiere decir que tiene insuficiencia cardíaca. Se pueden elevar por la edad. En los pacientes ancianos los vemos elevados y en pacientes con fibrilación auricular también se ve elevados. Otros biomarcadores, a mí me gusta mucho ver y también mandarle a los pacientes el CA-125. Se ha documentado en varios estudios que el CA-125 se ve elevado en concentraciones plasmáticas con pacientes también con insuficiencia cardíaca y que existe una gran relación a un CA-125 elevado y que el paciente esté con signos y síntomas de congestión. El electrocardiograma es importante porque vamos a detectar si el paciente está con alguna arritmia, los rayos X de tórax, el ecocardiograma, que es una de las pruebas fundamentales también porque nos permite valorar la congestión del paciente mediante el estudio de la vena cava inferior.
si colapsa, si no colapsa, la dilatación de esta vena. Y la ecopulmonar, que también nos permite ver si el paciente está congestivo mediante las líneas B, que estas son unas líneas verticales que surgen en la línea pleural. Entonces, también son pruebas que nos ayudan a realizar el diagnóstico y a valorar el paciente. Entre otras pruebas tenemos la resonancia magnética, la prueba de esfuerzo, el angiotac, el Holter, que son pruebas que vamos a ir realizándole al paciente, ya sea desde un inicio, antes de recibir al paciente en nuestra primera consulta, o que las vamos a ir realizando con el paso del tiempo. En mi país, en Costa Rica, la resonancia magnética, pues ahí ha ido en aumento y es muy importante porque lo que valora es la morfología cardíaca, el tamaño de las cavidades y el funcionamiento. Y es muy parecido a lo que realiza el angiotac. Entonces, son pruebas complementarias que en estos momentos están en aumento y que nos van a ayudar a este diagnóstico. Muy importante que no se nos olvide el walking test o el test de 6 minutos. Esta es una prueba simple, es bien tolerada. Lo que nos permite es medir objetivamente la capacidad del ejercicio. De hecho, del ejercicio submáximo y así poder equipararlo con las actividades de la vida diaria. Los individuos sanos suelen recorrer entre 400 y 700 metros durante los 6 minutos de la prueba. Entonces, es muy importante saber para esto los criterios de exclusión. ¿A qué paciente le vamos a hacer un walking test? A un paciente con una cardiopatía isquémica en fase aguda, a un paciente con una arritmia cardíaca o que existe algún compromiso hemodinámico, pacientes con miocarditis, insuficiencia cardíaca descompensada, tromboembolismo pulmonar, la sospecha de una disección aórtica, hipoxemia, insuficiencia respiratoria aguda, situaciones que pueden afectar el ejercicio como una infección, el fallo renal y trastornos mentales que influyan en que el paciente no colabore con nosotros. Lo que necesitamos es que el paciente camine tanto como pueda en 6 minutos. Y para esta prueba que es tan sencilla, lo que necesitamos es un cronómetro. Podemos usar el del celular, un pasillo recto y ancho y eso sí, poco transitable, que no sea un pasillo que en nuestro centro hospitalario estén pasando cada rato pacientes o personal, sino que sea un poco menos transitable. Lo mejor es que el pasillo tenga 30 metros, también las guías nos hablan de 20 metros, pero sí debe estar marcado cada 5 metros con líneas de colores o con conos. A mí me gusta tener 2 sillas, una al inicio y una al final. Depende de dónde se cansa el paciente o ya no pueda más para que pueda sentarse. Una planilla de registro, que es para registrar lo que camina el paciente, los minutos y las constantes vitales. Y para eso vamos a necesitar el pulsosímetro, el esfigmo y el estetoscopio. Es importante que este test lo realicemos en un centro hospitalario. No es que lo vamos a ir a realizar a la casa del paciente o a la plaza o al parque, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro paciente y necesitamos cerca equipo de reanimación y una camilla por cualquier emergencia. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Los conocimientos de autocuidado también se van a evaluar al paciente. ¿Qué vamos a evaluar en conocimientos y en autocuidado? Vamos a valorar la enfermedad, el tratamiento y los hábitos de vida. Vamos a preguntarle al paciente si conoce su enfermedad, cómo se llama, si sabe cómo actúa en su cuerpo, si sabe qué medicamentos toma, por qué los toma, qué medicamentos toma en el desayuno, cuáles son los que toma la cena, si conoce los efectos adversos de sus medicamentos. En hábitos de vida podemos preguntarle al paciente cuánta sal consume, por qué consume esa cantidad o por qué no la consume, cuánta agua toma durante el día, cuánto ejercicio físico cree que debe hacer y cuánto hace. Es importante que conozcamos todas estas cosas y también vamos a hacer una evaluación psicosocial. Vamos a conocer muy bien la edad, el sexo de nuestro paciente, el nivel educativo, la dependencia, la calidad de vida que tiene ese paciente. Importantísimo, la salud mental de ese paciente, la depresión y el soporte social. ¿Y cómo vamos a valorar esto? Por medio de los cuestionarios que también
ya hemos hablado. Estos los vamos a pasar un poquito más rápido porque yo sé que ayer también se los mencionaron. Entre los principales está el cuestionario del autocuidado, el europeo. Luego también tenemos el test de Bartel, está la escala de Kansas, el Minnesota. En algunos países usan Minnesota, otros usan Kansas. Lo importante es que uno pues, se acople a su sistema de salud. Este me gusta bastante porque el de Morisky Green, porque nos habla sobre el tratamiento del paciente. Le vamos a preguntar al paciente cuatro preguntas sencillas. ¿Se olvida tomar alguna medicación? ¿Toma la medicación a la hora indicada? Cuando se encuentra bien, deja la medicación. Esto es súper importante. Si alguna vez se encuentra mal, deja la medicación. Son 4 preguntas muy sencillas que incluso uno puede dárselo al paciente, él lo puede llenar en la casa, lo puede traer a la próxima consulta, se lo podemos compartir por un Google Forms, pero es importante pues hacer este tipo de cuestionarios y el que mejor se acople a la consulta de cada una. Está la escala de Lambton y Brody. También tenemos el test de Pfeiffer, que también me gusta mucho, que lo que evalúa es el nivel cognitivo del paciente. Muchos de estos test, escalas, no se tienen que estar repitiendo cada consulta del paciente. No es que cada mes o cada semana o cada 15 días que el paciente venga, vamos a hacer todos. Al principio, en la primera consulta, es importante realizar algunos, luego, como este, lo podemos realizar a los 6 meses, al año, todo va a depender de la evolución del paciente y siempre pensando que nuestras consultas son completamente individualizadas con cada paciente según sus necesidades. Tenemos el cuestionario de detección de malestar emocional. Este también me gusta mucho porque es importante conocer si nuestro paciente está deprimido. Ya los pacientes en sí con insuficiencia cardíaca sufren bastantes cambios en su vida diaria, en su vida social, entonces es muy importante que no se nos olvide esta parte. La escala de riesgo social para ver con quién vive esta persona, las condiciones en las que vive, si tiene que subir una cuestita para llegar a la casa, si la casa es de 2 pisos, si tiene que subir escaleras, si tiene acceso a transporte público, si tiene agua potable. Es muy importante porque de eso va a depender el autocuidado de nuestros pacientes. Y la escala de Sarip también me gusta porque lo que va a valorar es la sobrecarga del cuidador. Esto me encanta y no quiero que lo dejemos de lado, y es la fragilidad, modo de valorar la fragilidad del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es importante valorar la fragilidad? ¿Cómo valorarlo? La fragilidad es un estado dinámico y es independiente de la edad. Lo que hace es que el individuo sea más vulnerable. La evaluación de la fragilidad se asocia a la insuficiencia cardíaca, pero son condiciones distintas. ¿Por qué se asocian? Porque si el paciente es frágil, podemos tener resultados desfavorables, vamos a tener menor accesibilidad y menor tolerancia al tratamiento por parte del paciente. Pero, como nos dice aquí, no implica que no pueda realizar test o que no se le puedan realizar tratamientos invasivos. Al paciente frágil, que detectamos que es frágil, igual vamos a valorarlo de la misma manera con los test que necesitamos y con los procedimientos que necesitemos. Lo que sí implica es un cuidado más personalizado. El paciente frágil es un paciente que nosotros debemos tener más a la vista, que debemos estar más pendiente de él, ya sea por la monitorización del que el paciente se acerque a la estancia hospitalaria, o porque nosotros le hagamos llamadas periódicas o la manera en la que ustedes se comuniquen en sus consultas con los pacientes. ¿Cómo valoramos los índices de fragilidad? Podemos valorarlo de forma física o de forma multidimensional. Me gusta a mí más la multidimensional, y en la física lo que normalmente se usa es el SPPB, que me imagino que también ya pues lo han escuchado un poco. Aquí está en la forma física los criterios de Frey, que me gustan bastante también para valorar fragilidad. Y en la multidimensional, a mí me gusta mucho utilizar la escala de Frey.
Todo esto que hemos hablado de valorar al paciente, ¿para qué es o cuál es el fin de que hagamos una valoración integral de todas estas preguntas que necesitamos saber para detección de la descompensación? A pesar de los avances en los tratamientos farmacológicos de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad y las hospitalizaciones continúan siendo muy elevados. Entonces, es importante que nosotros hagamos una valoración integral. Tan importante es que el paciente realice la visita con el cardiólogo, porque es el que realiza el eco o lo necesitamos para algunas cosas, como más importante es la consulta que hacemos nosotros los enfermeros. Nosotros somos los que detectamos prácticamente la descompensación de ese paciente. Si ese paciente necesita algo, se va a comunicar de primera línea con nosotros. Así que es importante que tratar de que no se nos pase nada a valorar. ¿Y qué vamos a valorar o qué vamos a detectar gracias a todo esto que valoramos? Disnea o ese paciente que llega y nos dice, enfermera, no puedo dormir, tuve que poner 3 almohadas o tuve que dormir sentado, edemas, el incremento súbito de peso. Yo siempre le digo a los pacientes que aunque yo vaya y me tome unas 3 coquitas y un montón de chicharrones, no es que ya mañana o pasado mañana yo voy a amanecer con 5 kilos. Entonces es muy importante que ellos sepan identificar ese incremento de peso y lo sepan identificar. ¿Por qué? Porque también vamos a enseñarles algo muy importante que es la pauta flexible del diurético. Y yo siempre les digo, guarden su rescate, porque esta pastillita es la que a ustedes los va a rescatar de ese incremento de peso. También palpitaciones, síncopes son algunas de las cosas que vamos a ir detectando como descompensación en nuestras consultas de insuficiencia cardíaca. Ayer ya les mencionaron un poquito sobre la valoración de los edemas, ¿verdad? Que se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Es importante que sepamos clasificar los signos de congestión. Y en caso de que confirmemos una descompensación a la hora de valorar a nuestros pacientes en la consulta, es importante que busquemos la causa. ¿Y estas causas cuáles pueden ser? Arritmias, infarto, la falta de adherencia al tratamiento, la sobrecarga hídrica, puede ser una hipertensión no controlada. Son algunas de las causas que nosotros siempre tenemos que pensar, siempre tenemos que tener. Yo digo que las enfermeras, por dicha, tenemos como 100 cosas a la vez y podemos con todo eso y podemos pensar en qué es lo que le está pasando a ese paciente. Y como conclusiones a esta clase, pues aún con los avances farmacológicos y no farmacológicos, ¿verdad? Las hospitalizaciones y la mortalidad es elevada. La educación y el empoderamiento del paciente con insuficiencia cardíaca es el que nos ayuda a la detección precoz de la descompensación. La anamnesis y la exploración física son puntos claves para valorar correctamente el paciente con sospecha o con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca pueden ser muy variados y poco de ellos son específicos. Recordemos que pueden ser inespecíficos. ¿Por qué? Porque también se le pueden atribuir a otras enfermedades. Las exploraciones complementarias nos aportan información muy valiosa, que no se nos pasen los exámenes de laboratorio, que no se nos pase el eco, valorar, o aunque sea, si no tenemos espacio en la consulta, pues pegárselo ahí para valorar el nivel de congestión. Es necesario el diagnóstico, el seguimiento y la toma de decisiones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto para reducir reingresos, abreviar estancias hospitalarias, limitar las visitas a los servicios de urgencias, ayudar con el autocuidado del paciente y empoderar también a los familiares y cuidadores. Esta sería pues mi clase. Les quiero agradecer que estén aquí presentes, que estén haciendo este esfuerzo por llevar el diplomado. También a la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca por la invitación a dar esta clase. Cualquier pregunta que tengan, pues estoy aquí para ustedes. Y sí quería comentarles que le compartí a Santos 3 lecturas que me gustaría que lean sobre pruebas complementarias y sobre electrocardiograma. Y también les dejé una pruebita corta, que son 20 preguntitas que corresponden a todo lo que acabo de decir y de lo que hemos visto en esta presentación. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias.